la gente dice, es que voy pasando y huelo algo y me recuerda inmediatamente a mi infancia, me recuerda a una persona, o el olor, el perfume de eso me recuerda, porque la forma en que se hizo el anclaje en el cerebro, ¿verdad? O la forma en que recibimos la información en el cerebro fue por un sentido. Cuando yo me visualizo a futuro, me visualizo presente y luego me visualizo futuro, el siguiente paso que sigue es ¿para quién hago esto? Y muchos de los objetivos uno se da cuenta que los hace para otras personas, y ahí es donde fallamos, porque entonces yo quiero quedarte bien a vos y yo quiero quedarte bien a vos. Para agradar, sí. Exactamente, pero no es una intencionalidad propia mía, ¿verdad? No es algo que yo quiera para mí. Relacionándolo un poco con el trading, tiene que ver con el plan que tenemos de trading, ¿verdad? Porque si yo me meto a llegar y decir, bueno, voy a hacer trading hoy y no tengo un plan, ahí es donde la parte emocional me puede dar una mala jugada o puede inclusive desmotivarme. Hola, hola, estamos de nuevo acá en un episodio más. Como siempre, nosotros súper emocionados con poderles compartir información, con lo que hemos venido haciendo. Igual, como siempre, súper agradecidos también de que estén por acá. Hoy, para empezar, bueno, les recomendamos que saquen a dónde apuntar, un cuaderno, un lapicero. Hoy el tema va a estar muy, muy bueno. Van a ver que no se van a esperar de lo que vamos a hablar hoy. Les traemos como de sorpresa un tema buenísimo. También, bueno, recordarles, como siempre, ¿verdad? Bueno, me presento yo, por aquello que todavía no me conozcan. Yo soy Andrés Mora. Soy parte de, bueno, junto con Andrés hemos fundado la academia Trading Dance Academy, que es una academia enfocada 100% en el trading, en la enseñanza como tal. Estamos totalmente en contra de las redes de mercadeo, como ya lo han escuchado tal vez por ahí. Y bueno, aquí tenemos a Andrés también el día de hoy. Bueno, sí, como dice Andrés, hoy tenemos un tema demasiado interesante. Bueno, en nuestro caso nos emociona demasiado saber sobre esto. Y bueno, hoy tenemos acá, muchas gracias por venir. Vamos a hablar sobre programación neurolingüística. Y bueno, la importancia también como los mitos de este tema y también cómo esto nos puede ayudar en el trading. Bueno, súper agradecida con los dos por la invitación. De verdad que es un tema muy importante, muy enriquecedor, y estoy de verdad para servirles. Entonces, bueno, para las personas que no te conocen, normalmente al principio nos gusta para preguntarte un poco, bueno, ¿quién sos vos? Tal vez una pequeña introducción, ¿verdad? Que nos puedas contar por ahí a qué te dedicas, que nos contes un poquito para el público. Bueno, yo soy Katherine, soy una mujer apasionada por el aprendizaje, me encanta enseñar, me encanta aprender, soy docente de profesión y hace unos años empecé a formarme en la parte de neuroeducación, tiene que ver todo el proceso de aprendizaje con respecto al cerebro, y hace unos años también me certifiqué como programadora neurolingüística. Ok, buenísimo. Okay. Entonces, bueno, ahí ya vieron el tema tan bueno que vamos a tocar hoy. Sí, buenísimo. De hecho, bueno, Kat también es alumna de nosotros, entonces por eso creemos que nos puede aportar muchísimo valor como enfocado en el trading. Entonces, bueno, empezando por ahí, nos gustaría que nos cuentes cómo puede ayudarnos la programación neurolingüística digamos, en la mentalidad de un trader. Bueno, primero es importante saber que la programación neurolingüística es la forma de codificar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con pensamientos, el lenguaje, la conducta que tenemos nosotros ante un evento. Entonces, hablando así, cuando hablamos de trading y siendo una habilidad, ¿verdad? Que se puede ir poco a poco desarrollando, la parte de la mentalidad es súper importante en esto porque nos ayuda a enfocarnos, número uno, y a entender realmente cuál es el objetivo que queremos. Entonces, cuando hablamos de la mentalidad en PNL, hablamos de que tenemos dos partes. Una parte consciente, que es el 5%, y una parte inconsciente, que es el 95%. Normalmente el inconsciente no lo estamos, ¿verdad? No lo practicamos y no lo conocemos. Entonces, en PNL lo que hacemos es alinear la parte consciente con la inconsciente y llegar a los recursos que necesitamos para tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de éxito, y trabajamos también con las creencias limitantes, ¿verdad? Que es otra parte súper importante. Entonces, bueno, no, súper bien. Qué curioso ese tema, ¿verdad? Yo creo que, bueno, primero, ahora hablábamos antes de empezar que mucha gente probablemente no conoce ese concepto, ¿verdad? Entonces hoy queremos empezar a vender un poquito la idea de decir, bueno, mira, existe algo más que tal vez alguna persona pensara, bueno, es una psicóloga, ¿verdad? O no sé si lo relacionan con algún otro tipo de carrera al no conocer tanto el concepto. Entonces, bueno, tal vez podemos ir empezando un poco por ahí y decirle a las personas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la psicología, la programación? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Contanos un poquillo por ahí. Bueno, la programación trabaja directamente en las conductas del ser humano, ¿verdad? Mientras que la parte psicológica obviamente ahonda más en la parte emocional, ¿verdad? Y en el trasfondo emocional del por qué yo me comporto así o por qué tengo
tengo esta emoción o sensación al respecto. La programación trabaja directamente con el consciente y el inconsciente por medio de técnicas de modelado, ¿verdad? Técnicas de rapport, técnicas donde nosotros vemos a la persona, cómo comunica, cómo utiliza su lenguaje, qué situaciones tiene, ¿verdad? Pero trabaja más directamente con información del inconsciente, no con la información que nosotros decimos, como tengo un problema o tengo esa situación, sino el inconsciente va buscando los recursos y va viendo poco a poco cómo resolver ese conflicto por medio también de otros estados que podemos ir programando. Sí, es como todo lo que uno no ve, ¿verdad? El inconsciente es como eso, porque uno, bueno, André y yo le hemos hablado mucho, ahora te contábamos que siempre hemos querido recibir una programación y todo eso, porque empezamos a entender del tema del dinero, empezamos a entender de trading y nos dimos cuenta que teníamos una traba que era, o sea, no tenemos la mentalidad correcta para llevar cantidades grandes de dinero. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué empezamos a hacer, verdad? Claro. Empezamos a aprender más, hay unos libros buenísimos que no necesariamente el tema, pero empiezan a relacionar conceptos y decíamos, wow, o sea, bueno, por ejemplo, Los secretos de una mente millonaria habla muchísimo de eso, ¿verdad? De cómo uno, los papás, lo que le decían los papás, el entorno en el que uno creció, como vos decías ahora, ¿verdad? Los primeros 7 años de vida, todo eso a uno lo lleva a programarse de la manera tal vez correcta o incorrecta dependiendo de su entorno. Y por ejemplo, digamos, la programación, cuando hablamos de programación neurolingüística, el nombre se basa precisamente en lo que hacemos. Cuando hablamos de programación propiamente es la conducta que tenemos ante alguna situación. La parte neuro es importante saber que es cómo yo percibo la información del mundo y cómo entra a mi cerebro. ¿Okay? Esa información siempre entra por medio de los 8 sentidos. Antes nos decían que solo teníamos 5 sentidos, ¿verdad? Ahora apuntando. Hablamos de los 8 sentidos que tenemos, entonces la información que va entrando a nivel de neuro entra por los sentidos y cuando ya está a nivel cognitivo establecido, le damos como un segundo valor, que es la parte lingüística, ¿verdad? Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿cómo saben que una manzana es una manzana? Porque nos dijeron desde pequeños que eso es una manzana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo codifico yo a nivel neuronal y a nivel lingüístico alguna situación que pasa en mi vida o algún objeto, alguna cosa? Entonces, también influye muchísimo todo eso del inconsciente que venimos hablando, porque son todo lo que tenemos a nivel mental, ¿verdad? En programación hablamos de mapas mentales. ¿Cómo establecemos un mapa mental? Es según nuestras creencias, según lo que hemos vivido, según nuestras experiencias y cómo ese mapa mental va dándonos forma a lo que vamos construyendo, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí me genera una duda. Quiero saber cuáles son esos 8 sentidos. Si no lo he preguntado, usted lo preguntaba yo. Sí. Ok, los 8 sentidos son los 5 que ya conocemos, ¿verdad? La vista, el tacto, el olfato. Pero tenemos 3 nuevos. Que los nuevos en realidad se han ido investigando desde la neurociencia porque nos hablan de que son parte del cerebro y son parte vital. Entonces hay uno que se llama propiocepción. La propiocepción tiene que ver con cómo me ubico yo en el espacio y en el momento, ¿verdad? Entonces, cuando uno, por ejemplo, va donde el dentista y le ponen anestesia y ustedes sienten como que se les cae la mandíbula, se les cae el labio, ¿verdad? O cuando uno se hace algún raspón y no siente en esa parte del cuerpo, tiene que ver con el sentido de propiocepción, ¿verdad? Entonces, cómo ubico yo mi cuerpo en todo el espacio. Luego está la interocepción, que es cuando hablamos de todo lo que yo siento dentro de mí, ¿verdad? Cuando yo siento frío, cuando yo siento hambre, hay señales en el cuerpo que me indican que tengo esa sensación. Esa es la parte de interocepción, todo lo que siento como adentro de, y me manda las señales al cerebro y me dice, hey, te suena la panza, tenés hambre, hey, estás fría, tenés frío, ponerte, ¿verdad? Entonces esa parte. Y luego la neurocepción, que para mí es como una de las más importantes, que es como la voz interna que tenemos nosotros, ¿verdad? Como esa parte que nos va diciendo, mira, por aquí, tiene que ver mucho en la infancia con el vínculo y el apego que establecimos con nuestros seres queridos. Entonces, como cuando uno va caminando y usted siente que alguien viene detrás, ¿verdad? Se siente esa sensación, eso tiene que ver con la neurocepción. Entonces, toda la información que entra en nuestro cerebro entra por medio de los 8 sentidos. Entra por alguno de esos o por todos inclusive, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces la gente dice, es que voy pasando y huelo algo y me recuerda inmediatamente a mi infancia, me recuerda a una persona, o el olor, el perfume de eso me recuerda, porque la forma en que se hizo el anclaje en el cerebro, ¿verdad? O la forma en que recibimos la información en el cerebro fue por un sentido. Ok, eso está muy chido, está muy interesante. Se puede decir que entonces esos sentidos extra van totalmente arraigados a la programación, o sea, correcto, así como tal. De hecho, cuando nosotros hacemos programación neurolingüística, cuando estamos en un proceso de programación, con una persona siempre trabajamos con los sentidos, porque es la forma como entra la información al cerebro. Wow, sí, uno dice cada rato, el sexto sentido de no sé qué, y no, ya eran 8, ¿vale? Eran 8. Exactamente, y probablemente conforme avance la neurociencia vamos a ir viendo más, ¿verdad? Porque se va investigando poco a poco más el cerebro
y cómo va relacionándose con todo. Ok. Bueno, y ahora que hablábamos también como de la infancia y eso, yo creo que podemos entrar a ese tema porque, wow, es todo un mundo y hasta pesadillas para muchos, ¿verdad? Correcto. Y entonces, digamos, me gustaría preguntarte como, ¿verdad? Como entender un poquito más dentro de lo que medio nosotros hemos entendido, ¿verdad? Sin considerarnos para nada expertos. Ya hemos visto que esos años son súper influyentes. Entonces, o sea, ¿cómo podrías decirnos vos o trasladarnos a un lenguaje más coloquial, ¿verdad? De por qué todo eso influye en el dinero, en las relaciones amorosas, que uno dice, ay, vea, esa persona siempre está con el mismo tipo de novio o novia, ¿verdad? O esa persona siempre está endeudada porque la familia estaba endeudada, ¿verdad? Como que siempre repiten esos patrones. Es como buscarle un porqué, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, tiene que ver todo con el desarrollo cerebral, ¿verdad? El desarrollo cerebral. Un niño nace, una niña nace y el proceso de maduración del cerebro dura alrededor de 25 años. ¿Qué significa? Que hasta los 25 años podemos decir que tenemos un cerebro maduro, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. El cerebro se forma de atrás hacia adelante. La última parte que se forma es esto, ¿verdad? La última parte que se madura. Y el cerebro resulta que está diseñado para sobrevivir, que también de eso vamos a ir hablando un poquitito más, por eso es que tenemos tanto miedo constantemente, porque el cerebro está desarrollado 100% para sobrevivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso y hablamos del desarrollo cerebral, de atrás es la parte de supervivencia. Entonces, por eso ustedes ven que un bebé necesita algo, inmediatamente llora, ¿verdad? Es sobrevivir literalmente al ambiente, al entorno, a todo. Conforme se va desarrollando la parte cerebral y llega a esta última parte, que son las funciones ejecutivas, que es donde está la parte prefrontal del cerebro, es cuando nosotros hablamos que ya uno puede gestionar ciertas cosas. Pero resulta que en todo ese trasfondo, en esa formación que les decía, durante 25 años, empieza la parte emocional a jugar un papel súper importante. De hecho, el más importante a nivel de cerebro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte emocional, influye todo los seres que están alrededor de nosotros. Nuestro cerebro es 100% social, necesitamos del mundo, necesitamos de las personas para ir creciendo, y entonces empezamos a ver cómo la parte emocional se mete 100% en el cerebro y empezamos, por ejemplo, con patrones, con creencias. Cuando uno es niño, literalmente lo que dicen los papás es como, wow, ¿verdad? Uno dice, wow, es todo, tiene la cree razón. todo. Exactamente. Entonces, todas las ideas que nos dan preconcebidas las creemos y las juramos y las juramos, ¿verdad? Por ejemplo, Santa Claus, por ejemplo, la de los dientes, ese tipo de cosas. La persona de apego más segura para el niño le da la información y el cerebro dice, es así. Y es así y punto, ¿verdad? Otro punto importante es que el cerebro no distingue la parte de fantasía de la parte de realidad, ni el de nosotros grandes, ¿okay? Por ejemplo, ustedes ven una película de terror, su cerebro, ustedes saben que no es realidad, que es una película, que ustedes están en el cine, están comiendo palomitas, pero ustedes empiezan a sentir sensaciones de miedo y respiro profundo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. El cerebro no distingue realidad y fantasía. Entonces, cuando nos dan una idea, por ejemplo, no tenés dinero, nunca vas a tener dinero, ¿verdad? O no sos bueno para hacer dinero, o no sos bueno para estabilidad. Entonces, en esa concepción, esa idea queda 100% grabada en el cerebro se lo cree. Exactamente, ¿verdad? Entonces, todo eso queda en el inconsciente, que era lo que hablábamos ahora un poco, y nos va generando ciertas herramientas negativas o positivas, dependiendo cómo lo veamos, para enfrentarnos a las cosas. Entonces, ahí es donde hablábamos un poco también del otro sentido de la neurocepción, ¿verdad? Es cuando yo me voy a enfrentar a algo y digo, uy, no, no puedo hacerlo. Y ni tan siquiera lo intento porque ya siento el freno y la voz interna que me dice, no, pare, eso no lo va a lograr, ¿verdad? Claro, de hecho me acuerdo en el libro de Trading en la Zona, Mark Douglas da un ejemplo así, que es un chiquito enfrentándose a intentar acariciar a un perro. La primera vez lo muerde, entonces ¿qué va a pasar? Ese chiquito nunca más se va a volver a acercar a un perro, ¿verdad? Sí. O sea, es como eso, lo hizo una vez, me fue mal, no lo vuelvo a intentar, jamás. Exacto, y también es importante saber que en la parte del inconsciente, el inconsciente está desarrollado para protegernos, porque acuérdense que cuando estamos hablando de la parte cerebral, lo primero es sobrevivir, entonces el inconsciente está desarrollado para protegernos. Cuando yo hablo de miedo o una situación de miedo, lo que hace el inconsciente es como cerrarse y decir, no lo intentes, porque es algo nuevo, ¿verdad? Es algo en lo que no hemos tenido éxito, es algo que no conoces. Entonces eso es importante. Y de ahí aparecen también los pensamientos, digamos, o las ideas limitantes que tenemos sobre algo específico, ¿verdad? Y empiezan a crecer los mitos, ¿verdad? Porque si ustedes ven, muchos de los mitos en cualquier área es miedo a... miedo a... Exactamente, es el miedo a algo del tema específico. Sí, sí. Sí, porque uno no realmente no ha pasado por ahí, entonces no sabe. No ha experimentado por ahí. Exactamente. Ok, de hecho, ahorita que estamos hablando de esto, también tiene que ver como con la parte del estrés y la ansiedad, como que creemos cosas
que no están pasando, pero están en el cerebro. El cerebro sí las cree. Ajá, y las cree porque hay una idea preconcebida y hay algo en programación que trabajamos como presuposiciones, ¿ok? Las presuposiciones es cuando yo afirmo algo según una experiencia que tuve. No necesariamente tuve que haber tenido esa experiencia, pero puedo presuponerlo por la experiencia que me han contado alrededor o por lo que he escuchado alrededor. Entonces, por ejemplo, relacionándolo al trading, cuando a mí me dicen trading y yo he tenido ideas de que tiene que ver con redes de mercadeo, ya mi cerebro dice... No, listo, no porque tiene que ver con redes de mercadeo, ¿verdad? Hasta que yo empiezo a investigar y digo, mira, no necesariamente es esto, tiene que ver, y empiezo a darle la oportunidad al inconsciente como de abrirse, recuerdan que se cerraba por mí, entonces como de abrirse, ir empezando a trabajar esa parte, es cuando ya yo empiezo a tener los recursos, ¿verdad? Ok, excelente. Y digamos, y enfocado en el trading como tal, bueno, porque el trading es más que todo emociones, ¿verdad? Entonces, está como la emoción de euforia, ¿verdad? Digamos, las operaciones, entonces soy la más crack, ¿verdad? Del mundo. Y también el miedo, como esa ansiedad de tomar una operación, porque obviamente si estoy pasando por una racha negativa, no voy a querer tomar más operaciones porque me da miedo. Entonces, ¿cómo se puede trabajar o qué herramientas puedo utilizar como para trabajar en esas emociones? Lo primero que todo es cuando yo empiezo una habilidad, cuando yo empiezo a trabajar en una habilidad, es entender el objetivo, ¿ok? Porque yo nunca, a nivel de programación neurolingüística, nunca puedo trabajar un objetivo si no tengo claro cuáles van a ser mis resultados, ¿verdad? Entonces, yo digo, por ejemplo, yo voy a empezar a bajar de peso, ¿verdad? Pero ¿para qué quiero bajar de peso? ¿Cuál es mi intención? Entonces, empezar a establecer el objetivo es súper importante en el proceso, inclusive de trading. Entonces, cuando empiezo a establecer mi objetivo, que el objetivo tenemos la costumbre de decir, voy a hacer trading. Y listo, ¿verdad? Solo porque sí. Exacto, solo porque me interesa o chiva. Sin darle como un nombre real, ¿verdad? A todo el trasfondo. De hecho, para establecer un objetivo tenemos que hacer 8 pasos, ¿ok? Eso es súper importante. Ahorita hablamos de esos 8 pasos también. Ok, apunten. Próximamente 8 pasos. Necesito apuntar yo también. Entonces, cuando yo hablo del objetivo y visualizo el resultado que puedo tener, ya ahí puedo empezar a trabajar con mi objetivo, en este caso trading. Y cuando le doy una intención a ese objetivo, porque yo quiero hacer trading, porque yo quiero empezar a aprender trading, ya mi cerebro empieza a programarse y empieza a alinearse y a decir, ok, mi intención es esta, tengo estos recursos, necesito esto. Y empezamos a trabajar, ¿verdad? En la parte emocional es súper importante porque realmente era lo que les decía ahora, el cerebro empieza a crecer y se desarrollan las emociones. Y o sea, parte vital del ser humano son las emociones. ¿Cómo trabajo yo la emoción en el trading? Tengo que hacer una previa, que es mucho de lo que ustedes hablan en la academia de la gestión de riesgo, ¿verdad? No es mandarme al agua y decir, voy a hacer trading y listo, ¿verdad? Es realmente tener un plan, tener un objetivo, tener algo por lo cual hacerlo y unas herramientas para, ¿verdad? Entonces, previo a un momento de estrés, previo a un momento de ansiedad, tengo que tener claro cuál es mi objetivo, con qué me visualizo, por qué lo estoy haciendo. Y a partir de eso ya empezar a plantearme y a decir, ok, sí, voy a sentir ansiedad, voy a sentir emoción, voy a sentir ganas de seguir y seguir y seguir. Pero si me devuelvo al objetivo, a lo básico, a lo que quería establecer, puedo seguir, digamos. Ok. De hecho, yo pienso que eso es mucho, bueno, ¿verdad? Nosotros lo decimos por experiencia y no por un concepto, una conceptualización de eso. Pero nosotros siempre vemos cuando llegan alumnos, ¿verdad?, a la academia que tal vez ya tienen experiencia del trading, nos dicen, vea, yo me he sentido súper mal porque he quemado cuentas, he hecho loco con el dinero, de todo me ha pasado y el montón de historias de ultratumba, pero viene cayendo a eso que vos decís, ¿verdad? Lo hicieron sin un plan, sin establecer objetivos, sin seguir ni siquiera menos 8 pasos, ¿verdad? Como decís vos. Entonces, o sea, qué bueno, ¿verdad? Como ponerlo sobre la mesa y decir, ok, si usted está fallando, si está sintiendo miedo, si está sintiendo las emociones incorrectas, es porque usted no está siguiendo un plan específico, no está siguiendo una guía. Y que tal vez esa es la razón por la cual usted llega a sentir los miedos, después ya no quiere hacer trading, ya se pelea con los gráficos y todo eso, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho con las experiencias previas, lo que vos decías, ¿verdad? La experiencia previa que yo tuve o el desconocimiento que tengo ante un tema es lo que me genera a mí empezar a hacer error. Pero también es mucho la mentalidad de qué significa un error, ¿verdad? O sea, y hablamos ahí en PNL desde la mentalidad de crecimiento. Cuando yo hablo de mentalidad de crecimiento, hablo de que el error es una oportunidad, nunca es un fracaso. Entonces, cuando yo hablo de que el error es una oportunidad para yo aprender más, para pegarme más a gente que sabe un poco más, para tener mejores mentores, para crecer más yo, cambio la mentalidad de que fracasé.
Si no tuve un error, parte del proceso, y el error es una oportunidad de aprendizaje y puedo seguir intentando, ¿verdad? Sí, no como el error y ya me eché a morir, ya no lo vuelvo a intentar. Ajá. Lo que pasa es que cuando pasa eso es porque no tenemos el objetivo claro, ¿verdad? Si mi objetivo es ser exitoso en trading o ser el mejor trading profesional, por ejemplo, yo lo voy a intentar y lo voy a intentar y lo voy a intentar. Y tengo que establecer bien mi objetivo. Pero si mi intención es de conocer trading, probablemente no vaya a llegar a perseverar ni a tener esa mentalidad de éxito o de crecimiento. Que desde el principio va, o sea, con la mentalidad incorrecta, que es voy a ver qué pasa. Exacto. Y no es voy con todo, o sea, es lo dos mismo cuando la enfoques gente distintos. dice, bueno, en año nuevo, ¿verdad? Ajá. Los objetivos de año nuevo. De fijo bajo de peso, de fijo me meto al gimnasio, son ideas. O sea, cuando un objetivo no se establece correctamente, termina en una idea y termina perdida, ¿verdad? Porque yo digo, voy a bajar de peso, sí, voy a bajar de peso. Voy a estudiar inglés, sí, voy a estudiar inglés. Pero no establezco el por qué, para qué, cómo lo voy a lograr. Es como parte de los 8 pasos que decíamos. Sí, ya para febrero ya todo el mundo se olvidó de la mitad de los objetivos. Ok. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esos 8 pasos para cumplir los objetivos? Ok, primero, cuando yo hablo de un objetivo, el objetivo tiene que tener ciertas características, ¿verdad? La primera es que tiene que ser real. Por ejemplo, yo les digo a ustedes ahorita, es que mi objetivo es irme de viaje, pero no tengo pasaporte. No es real. Sí. Es un objetivo que pueda ser real. Pero si yo digo, bueno, mi objetivo es irme de viaje y tengo la cita del pasaporte la próxima semana, va un poco más alineado a la realidad, ¿verdad? Entonces el objetivo tiene que ser real, tiene que ser específico, algo puntual y específico, y tiene que ser medible con el tiempo. ¿Qué significa? Yo me voy a ir de viaje en 2 meses. O sea, tengo 2 meses para irme de viaje, ¿verdad? Establecer un tiempo, porque si yo no establezco un tiempo, el cerebro se va en el intento y se va en el intento, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son como características importantes de un objetivo. Luego de eso tenemos los 8 pasos para establecer un objetivo. El primero es ser específico con el objetivo. Entonces, no es como deambular ni decir, yo digo, voy a ser un trader profesional, ¿ok? Ese es mi objetivo ahorita, ¿verdad? Luego preguntarme, el segundo paso es preguntarme, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Okay? ¿Por qué yo quiero ser un trader profesional? Bueno, porque quiero tener más ingresos, porque quiero especializarme en esto, etcétera, etcétera. Entonces es preguntarse la intención, que ahí era donde yo les decía que normalmente no lo hacemos. Yo digo, voy a dejar de peso y listo, ¿verdad? Voy a estudiar esto y listo. No establecemos como un objetivo, una intención. Entonces cuando yo establezco la intención, llega directamente al consciente y nos dice, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Posterior a que yo establezca la intención y la tenga clara, tengo que visualizarme en este momento de mi vida. ¿Okay? Entonces yo voy a decir, voy a ser el mejor trader profesional y ahorita ¿cómo estoy? ¿Verdad? Lo estoy intentando, lo voy a intentar, ¿verdad? Entonces visualizarme en el estado ahorita actual. Cuando yo me visualizo en el estado actual, ya puedo visualizarme en el futuro. Yo no me puedo visualizar en el futuro si no me visualizo en lo actual. Porque Wow, yo no qué puedo interesante. yo no puedo empezar a decir, mira, voy a hacer esto si no me ubico con los recursos que tengo ahorita. Ahí estamos cometiendo un error nosotros, porque normalmente nos visualizamos adelante, pero no donde estamos. Entonces uno se va de una vez, por así decirlo. Y ahí es donde empiezan los procesos de ansiedad, porque yo digo, es que tengo que lograr, es que tengo que, pero no me estoy ubicando en el ahorita. Sí. En qué puedo hacer hoy ya con las herramientas. Y en qué he logrado también. Porque es eso, como quiero más, pero también vea lo que tiene ahorita, digamos. Exactamente. Cuando yo me visualizo en el futuro, ¿verdad? Cuando yo digo, ok, listo, me visualizo así, siempre que me visualizo, que eso es algo súper importante que lo sepan, en programación hablamos desde los sentidos, recuerdan, a nivel cerebral. Entonces, siempre que yo me visualizo, tengo que ver cómo me veo, cómo me escucho y cómo me siento. ¿Ok? Entonces, normalmente tenemos la costumbre que decimos, me visualizo y nada más me imagino yo como al frente de algo, ¿verdad? Es literalmente sentirme ahí, es literalmente ver cómo está mi cuerpo. Entonces, ustedes llegar a una conexión donde usted dice, estoy súper nerviosa. ¿verdad? Esa sería la sensación cuando esté ahí. Ok. Wow, entonces, sí, conectando al 100%. Sí. Yo recibí mi certificado de trader profesional y cómo me siento, ¿verdad? Cómo actúa mi cuerpo, estoy respirando, estoy con una sonrisa grande, estoy llorando, ¿verdad? Ese tipo de cosas es una visualización real. Cuando yo me visualizo a futuro, me visualizo presente y luego me visualizo futuro, el siguiente paso que sigue es, ¿para quién hago esto? Que no es una pregunta que normalmente nos hacemos de un objetivo, ¿verdad? No, entonces, nunca. ¿para quién hago esto? Y muchos de los objetivos uno se da cuenta que los hace para otras personas y ahí es donde fallamos, porque entonces yo quiero quedarte bien a vos y yo quiero quedarte bien a vos. Para agradar, sí. Exactamente, pero no es una intencionalidad propia mía, ¿verdad? No es algo que yo quiera para mí. Entonces, ¿para quién hago esto? Y cuando yo entiendo que para quién hago esto y me visualizo, y si es para mí ese objetivo en este caso, si es un objetivo familiar y todo, empiezo a tener un poco más de motivación y disciplina en el proceso, porque es para mí, porque es algo que yo quiero para mí, o es algo que quiero para mi familia, o es algo que quiero para mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces esa parte es súper importante, ¿verdad? Luego de eso,
¿qué recursos tengo para? ¿Ok? Entonces, yo quiero ser trader profesional, pero no conozco a nadie. Ok, ¿qué recursos tengo ahorita? Empiezo a buscar, empiezo a investigar, empiezo a conocer, todo ese tipo de cosas. Y los recursos actuales es lo que nos evita después procesos de ansiedad, porque entonces yo no voy a hacerme un trader profesional, por ejemplo, si no tengo una compu, si no tengo algo, ¿verdad? Herramientas básicas. Entonces ya después, si yo me meto en un curso de trading y me dicen, ocupas compu, ya genera un proceso de ansiedad, ¿verdad? Entonces ¿qué recursos tengo ahorita y cómo puedo alcanzarlo? Poco a poco. El objetivo tiene que ser, por eso les decía lo de los resultados, tiene que ser alcanzable realmente. Entonces puede que yo me ponga un objetivo y cuando yo hago esos 8 pasos diga, no, antes de ese objetivo ocupo estos otros 2 objetivos, ¿verdad? Es importante. Bueno, y los pasos sí son necesarios llevarlos en ese orden. Exactamente, porque al final es que ese es el último paso por el que vamos, es cuando yo digo, ¿para qué me es útil ese objetivo? ¿Okay? Entonces, cuando yo empiezo a hacer todo ese proceso, si ustedes ven, es desde qué quiero, cómo lo logro, cómo lo visualizo, todo ese proceso de pasos, y al final es ¿para qué me es útil? ¿Está siendo útil para mí? ¿Está siendo útil para mi familia? ¿Está siendo útil para las personas que están alrededor? ¿Qué pasa si lo logro? ¿Qué pasa si no lo logro? Porque también esa parte nunca nos las cuestionamos. Yo digo, voy a aprender a, no sé, un idioma. ¿Y qué pasa si no lo logro? ¿Verdad? Y preguntarnos, ¿por qué no lo estoy logrando? ¿Por qué no lo logré? ¿Verdad? Es como un poco hablar de los recursos que tenemos nosotros realmente y de cómo nos vemos, cómo nos visualizamos, pero uniéndolo a la realidad de ahorita. Sí, ok, es soñar, pero de una manera realista. Exactamente. Como que tampoco es que... Ajá, como... Sí, porque hay metas de metas, ¿verdad? Que son... Usted puede hacer demasiadas cosas que tal vez nunca va a poder lograr. Exacto. Pero entonces eso está muy chiva porque... O sea, es como ponerse... Como decir, realmente esto sí lo puedo lograr porque tengo esto y esto. Y obviamente al final también es la disciplina. Porque, exactamente. Y eso que estabas diciendo algo antes es muy interesante. O muy importante porque tal vez yo ahorita nunca lo había visto así. Como de, a veces tengo un objetivo, pero realmente es porque yo lo quiero hacer o porque es que alguien me dijo que sería chiva si yo, o sería más crack yo si yo lo hiciera, ¿verdad? Entonces, yo pienso que mucha gente lo hace así también, como quiero lograr esto para agradarle a los demás. Exactamente. Y eso tiene que ver por la parte de que somos cerebros sociales, lo que les decía al inicio, ¿verdad? Entonces yo quiero agradar a los demás, quiero ser parte de un grupo social, pero realmente no me cuestiono si es lo que yo quiero, sino es como para estar en sintonía con los demás. Ok, se me acaba de ocurrir un ejemplo, digamos, el tipo de personas que uno ve que, no sé, conocidos, familiares, lo que sea, que uno dice, es que esa persona siempre inicia algo y nunca lo termina. O sea, probablemente debe ser por ese tipo de razones, ¿verdad? Porque no se estableció, no siguió ni siquiera 2 de esos 8 pasos y eso puede ser una razón. Sigue un patrón donde yo digo, voy a hacer el objetivo y ahí quedé. ¿Verdad? A veces pensamos en recursos, a veces tenemos como una que otra cosa, pero no sigo realmente los pasos y no sigo la intencionalidad del objetivo. Por eso les decía desde el inicio, cuando yo visualizo los resultados, puedo tener un objetivo establecido. Si no visualizo mis resultados, no me voy a visualizar ni voy a entender por qué lo estoy haciendo. No hay una intencionalidad, que es lo que cambia ahí. Sí, que como a la mínima ya lo voy a dejar botado. Exactamente. Y tal vez de manera inconsciente, no es porque en serio lo quería dejar botado. Y tiene que ver mucho también con la zona de confort, ¿verdad? Cuando estamos en una zona de confort, cuando nosotros establecemos un objetivo, pero no lo establecemos bien, salimos como que intentamos salir un poco de la zona de confort, pero el inconsciente me dice, hey, devuélvase porque estás haciendo algo que nunca has hecho, porque te va a generar miedo, porque te puede fracasar. Y empiezan un poco las creencias limitantes alrededor de esa idea, entonces es lo que nos limita muchísimo y lo que no nos deja avanzar en ese sentido. Sí, totalmente. Y entonces, digamos, si yo dijera, bueno, acabo de escuchar este podcast y quiero implementar estos 8 pasos, ¿qué recomendarías vos? ¿Que los agarre y los escriba en un papel y que comience, paso 1, paso 2 o más o menos cómo podría ser uno? El objetivo siempre tiene que estar en presente y tiene que ser escrito. ¿Por qué escrito? Porque resulta que esta parte que nosotros tenemos aquí de este dedo o de este dedo inclusive es una conexión directa al cerebro, ¿ok? Por eso cuando ustedes dicen, es diferente escribir en el celular a escribir en un cuaderno. Y hay personas que se les pega muchísimo más la información cuando escriben en un cuaderno, ¿verdad? Total. Y es mucho más organizado, ¿verdad? Inclusive cuando uno chatea o así es diferente escribir una carta que escribir en WhatsApp algo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, siempre es importante escribirlo, ¿ok? Con lápiz, papel y escribirlo a mano para que haya una conexión directa, ¿ok? Posterior a eso es hacerlo organizado, porque una de las cosas que más le gusta al cerebro es el orden y la estructura.
Cuando nosotros no tenemos orden ni estructura, no logramos hacer las cosas, ¿ok? Si ustedes ven, toda nuestra vida está estructurada. Aunque uno diga, uno es súper relajado y no tengo... Ustedes ven el reloj, ustedes ocupan una guía, ¿verdad? Sí, los hábitos y todo, sí. Exactamente. Todo eso va conforme a lo que el cerebro necesita. Entonces necesitamos orden y estructura. Luego, ser realista, era lo que hablábamos. Yo no puedo pensar en un objetivo más allá si no soy realista con la realidad que tengo ahorita y los recursos que tengo ahorita. Entonces es importante escribir a mano, escribirlo en primera persona, yo, porque es muy diferente cuando yo hablo de otra persona, a hablarlo yo a nivel de consciente, lo tengo más presente, y siempre buscar la intencionalidad de mi objetivo. Sí. ¿Okay? ¿Con qué intención estoy haciendo esto? Y entonces agarro los 8 pasos y empiezo check, check, no, todavía no, y así, ¿verdad? Como exactamente, hacer como un checklist de todos los, exactamente. Y también es importante ver que a veces hacemos ese tipo de objetivos, ese tipo de pasos para establecer el objetivo y uno dice, mira, no, la verdad es que no me interesa. Y se da cuenta uno más bien que no, es como una revelación. Sí. Es como la previa a llegar y decir, no, listo, creo que no estoy listo para eso. Sí, como ponerle intención y no es lo mismo ya verlo en papel que nada más imaginarlo. Exactamente. Y esto también, relacionándolo un poco con el trading, tiene que ver con el plan que tenemos de trading, ¿verdad? Porque si yo me meto a llegar y decir, bueno, voy a hacer trading hoy y no tengo un plan, ahí es donde la parte emocional me puede dar una mala jugada o puede inclusive desmotivarme, ¿verdad? También hablando un poco de que si yo tengo un plan de trading, algo establecido correctamente, intencionalmente, si yo fracasé, estoy dentro de ese plan porque es parte del proceso, no voy a sentir tantísima frustración como si no tengo nada. Y digo, a la primera y fallé, por ejemplo. O fui exitosa 2 veces y luego ya fallé, ¿verdad? Entonces, el plan de trading podríamos verlo como un tipo objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo establezco mi plan de trading, yo tengo que decir, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Cuál es la intencionalidad ante este plan? ¿Y qué pasa si fallo? ¿Qué pasa? Lo mismo que les decía al final del último paso, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo logro? ¿Qué pasa si no lo logro? Ese tipo de preguntas ecológicas, llamamos a nivel de programación neurolingüística, es la que nos hace como volver a la realidad y caer en la realidad de, ok, puedes tener estas posibilidades. Sí. Wow, qué bueno. Está muy interesante. Yo voy a tener que volver a escuchar este podcast y con mi cuaderno apuntado. Exacto. Sí, claro. O le decimos acá, ¿cuáles eran los 8 pasos? Los 8 pasos. Ajá. ¿No los pasa? No, de fijo. Sí. Bueno, se me ocurre que sería muy bueno tocar el tema de los hábitos ahorita que hablamos de eso. Y te voy a poner un ejemplo específico. Y aquí le voy a tirar así un dardo a muchos alumnos y a personas que en general, ¿verdad? Tal vez no es con training. Pero bueno, ¿qué pasa? Mucha gente que nos dice, vea, Andrés, está bajando el curso porque es que, ay, no tengo tiempo. O, uy, es que, pucha, el perro, no sé qué, la tarea. Bueno, o sea, uno entiende que sí, que el tema del tiempo y todo es complicado. Pero yo muchas veces lo siento más como, ¿verdad? O sea, uno tiene 24 horas en el día, ¿verdad? En algún momento del día uno puede dedicarle un ratito a eso. Entonces, ¿verdad? Como sacar un poquito esa creencia, que yo pienso que es una creencia deshabilitadora más que, ¿verdad? O una excusa. Es una excusa, y, ¿verdad? Y decir, ¿por qué las personas como que llegamos a posponer tanto las cosas, ¿verdad? Que realmente son importantes y que tal vez era una falta de algún hábito, de inculcarse algo, ¿verdad? De hacer algo antes y no ir como, ¿verdad? Que a veces yo les he recomendado esto a varios alumnos que dicen, no, es que yo no he logrado superar todo el curso. Y yo digo, bueno, vaya paso por paso, ¿verdad? El primer paso es iniciar. Me cuesta mucho estudiar todas las semanas. Bueno, la primera semana sáquenle media hora. La segunda semana tal vez ya 1 hora completa. La tercera ya un día y así, ¿verdad? Como ir poquito a poco. Entonces, ¿verdad? Yo siempre he pensado que es un poco más por el tema de los hábitos que nos ha inculcado y no tanto por una excusa o por falta de tiempo. Entonces, ¿qué nos podrías decir vos con respecto a eso? Bueno, primero que todo es importante saber que una de las cosas que necesita el cerebro es repetir. Y cuando hablo de repetir es que para yo decir que tengo un hábito, que tengo algo establecido a nivel cerebral, tengo que hacerlo mínimo 28 veces. ¿Ok? Súper importante. Entonces, si yo digo, ok, yo voy a empezar con trading y voy a empezar. Empiezo esa semana súper bien. Empiezo la segunda semana, pero le puse un obstáculo en la tercera semana, ya interrumpí el proceso de las 28 veces que tenía que hacerlo. Sí. ¿Ok? Es lo mismo con el ejercicio, es lo mismo con eso que yo digo, voy a levantarme un poquito más tarde y empiezo a poner las excusas. Por eso es tan fácil, ¿verdad? Crear un hábito y tan difícil y tan fácil deshacerlo en 2 toques. Exacto, porque necesitamos repetición, es una de las formas que aprende el cerebro, o sea, sí o sí necesitamos repetir cosas. Y cuando nosotros repetimos las cosas y hacemos algo que se llama una consolidación neuronal, que es que las neuronas se unen y hacen como una malla de información con respecto al tema, es cuando nosotros ya automatizamos. Por ejemplo, manejar. Ustedes empiezan a manejar y usted dice, tengo que poner marcha, tengo que poner freno. Empieza como a decir paso por paso, como cuando uno empieza a cocinar, ¿verdad? Cuando ustedes lo hacen repetitivamente,
ya el cerebro fluye. Sí. Ya no tienen que estar diciendo Hace automático. Lo hace automático, exactamente. Entonces, con los hábitos es precisamente hacer eso. La primera recomendación es repetirlo, aunque no quiera, ¿verdad? Aunque tenga eso. Ahora, ¿por qué es que yo no quiero? Porque yo dejo el hábito botado, porque es que yo voy a sentarme a ver Netflix en vez de estudiar, ¿verdad? Ajá. Porque no hay una intencionalidad, que era lo que hablábamos ahora. No hay un objetivo establecido, una intencionalidad, y entonces el cerebro empieza a rondar. Y entonces la parte inconsciente empieza a decirte, puedes hacer otras cosas, no es importante, porque recuerden que el hábito también es desconocido para el cerebro. Sí. Hasta que yo no haga ese proceso de repetición 28 veces es desconocido. Entonces empiezan las creencias limitantes, empiezan los pensamientos negativos en ese caso, donde mira, puedes posponerlo, puedes esto, puedes lo otro. ¿Qué pasa cuando yo establezco un objetivo o un hábito bien establecido, digamos, con esos 8 pasos? Yo lo intento y lo intento, ¿verdad? Y aunque yo diga, uy, tengo demasiadas ganas de quedarme durmiendo, hay como algo interno que usted dice, no, yo en los objetivos que establecí en los 8 pasos, una de las preguntas es, ¿para quién lo hago? Sí. Es para mí, entonces yo tengo que seguir con esto, tengo que intentarlo, claro. Y también súper importante la parte de procrastinar, porque cuando yo empiezo a procrastinar es porque no tengo nada definido en mi vida. No tengo nada establecido para ese tiempo que estoy teniendo, ¿verdad? Entonces yo digo, voy a sentarme un ratito a ver Facebook. Es porque ese espacio que designé para Facebook no tenía nada que hacer, no tenía un objetivo claro en ese espacio de tiempo, ¿verdad? Entonces sí es importante organizar mucho el día de manera que yo diga, ok, si yo quiero tener esos objetivos, si yo quiero lograr esto, tengo que hacerlo en este espacio, ¿verdad? De manera como más estructurada. Y también hablar un poco de las creencias limitantes, que las creencias limitantes son las que nos dicen, puedes hacerlo después, no pasa nada, ¿verdad? La voz interna que nos dice como eso. Es un todo. Uy, ahí cada me está dando durísimo. No, en serio. Porque hay, digamos, hay hábitos. De hecho, yo no sabía eso como de 28 veces. O sea, porque me ha pasado que quiero implementar algo y 2 semanas yo, voy con todo, yo ya el día 16 es como, ya me obstiné, de verdad. Y entonces está muy, muy interesante eso. Y también, digamos, ver si realmente es algo que yo quiero hacer o por qué lo estoy haciendo. Y la visualización que hablábamos ahora, ¿verdad? Si yo llego y digo, ok, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿cuál es mi intencionalidad de hacer ejercicio? Puede ser bajar de peso, puede ser tener mejor salud. La intencionalidad que yo le dé al sentido del objetivo es lo que me va a cambiar a mí, ¿verdad? Y a partir de eso yo digo, ok, mi intención es... El hábito es hacer ejercicio, pero mi intención es, ¿cuál es mi intención ante ese hábito? Porque a veces la gente dice, es que quiero bajar de peso, o tengo que bajar de peso, ¿verdad? Como esa frase, que también el lenguaje en programación tiene muchísimo que ver en eso. Sí, el tengo que. Tengo que bajar de peso. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tenías que bajar de peso? ¿Cuál es la razón principal para bajar de peso? Porque si yo digo, tengo que bajar de peso porque tal vez no me quedó el jeans, por ejemplo, no hay una intencionalidad, no hay un objetivo claro ante bajar de peso. Entonces lo dejo botado, ¿verdad? Entonces sí es como importante esa parte.